Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Neri, y lo hacemos con mucho gusto. Sí, Lo así hacemos es. con mucho gusto por todas las personas. El Salvador merece que los que tenemos la oportunidad de trabajar en instituciones como la que ahora tengo el honor de dirigir, demos el todo por el todo, sobre todo en condiciones y en situaciones como estas en las que muchos padres ahora mismo han tenido que lidiar durante la noche con la lluvia para poder salvaguardar a sus hijos. A todos ellos, mis felicitaciones también. Vaya Muchas nuestro gracias. reconocimiento para estos nobles trabajadores que están en estos momentos en que más se necesita. Definitivamente, Sí. definitivamente. Sí, con esta situación de lluvias, director, que nos ha pegado fuerte, comenzó desde la pasada semana, nos lleva a ir escalando en estas alertas y comencemos nuestra conversación de esta mañana. ¿Qué es una alerta roja como la que se declaró ayer, director? Bueno, le comento, Neri, que el sistema de alerta temprana de El Salvador tiene un sistema escalonado de colores. Nosotros en la juerga técnica le llamamos el semáforo de alerta temprana, ¿verdad? Digamos, sistema escalonado inicia en El Salvador con un aviso, es decir, que justamente lo declaramos nosotros el día miércoles. Parte en primer lugar de una probabilidad. ¿De dónde surge esa probabilidad? De la información técnica científica que emana, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente, particularmente la Dirección de Observatorio de Amenazas. ¿Cuándo y en qué momento se decide elevar de aviso a advertencia y de advertencia ya a los colores oficiales de la alerta, que son verde, amarillo, naranja y roja? Cuando las probabilidades van incrementando de afectación o de materialización de la amenaza, porque digamos que hasta advertencia todavía podría hablarse de la probabilidad de que la amenaza se materialice. En este caso, que tengamos ríos desbordados, que tengamos todo lo que ahora mismo ya tenemos que dar cuenta. El día viernes, obviamente, a partir de la reunión clínica que se tiene todos los días una vez empieza la época invernal, esta es una iniciativa de la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, el ente oficial, por supuesto, de generar los informes técnicos científicos. A partir del informe que se tuvo ese día, el análisis entonces en Protección Civil para que, digo yo, pues los amables radioescuchas comprendan cómo funciona esto y por qué nosotros decimos que el gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja articulado, en sintonía, cada quien con sus competencias institucionales, pero en función de una sola cosa, salvaguardar la vida de las personas. A partir de ese informe se decreta alerta verde. Ese mismo día tuvimos otro informe especial. Fue bien corto el periodo. Exactamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas son así, son erráticas, totalmente erráticas. Y ahora con el tema pues del cambio climático, los eventos se agudizan, exactamente, se acentúan. De hecho, ahora mismo se maneja el término eventos extremos. Sí, condiciones extremas del clima. Exactamente, condiciones extremas del clima, que puede pasar de tener una tarde soleada a una tarde-noche con ráfagas de viento hasta de 60 kilómetros por hora. Entonces, en función de eso, ese mismo día a las 10 de la noche subimos a alerta amarilla. ¿Qué significa el estado de alerta? Con cada uno de los colores, Neri, hay acciones concretas que deberían irse desarrollando. Por ejemplo, si empezamos desde el aviso, cuando nosotros instituimos un aviso por una condición, significa que todas las instituciones al menos deberían generar un informe interno que le diga a cada uno de los miembros, sobre todo si es una institución operativa, atención, que hay probabilidad de que tengamos esto. ¿Cuánto es el porcentaje? 10, 15%. Con la advertencia subimos al 20, 25% y si ya sube al 25% ya es hora de poner alerta verde, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del evento que ahora mismo nos está afectando, este fenómeno
depresionario, este sistema depresionario, fenómeno hidrometeorológico, que ya sabemos que son propios de la época invernal, pero que obviamente hoy se ve muy pero muy exacerbado por una serie de condiciones que están sucediendo y que ayer muy bien lo explicaba el señor ministro de Medio Ambiente. La zona de convergencia intertropical ha subido. ¿Qué es la zona de convergencia intertropical? Para que nuestros amigos radioescuchas tengan una mejor percepción. La zona de convergencia es un sistema nuboso que permanentemente está fluctuando entre Panamá y Costa Rica. Por presiones, por altas presiones en la atmósfera, tiende a subir o tiende a bajar. Resulta que ahora mismo lo tenemos exactamente sobre nuestro territorio. Sobre la costa salvadoreña. Exactamente. Entonces, eso significa que vamos a tener o estamos teniendo ya una cantidad de lluvia muy, pero muy importante. De hecho, le cuento que en la zona de Apaneca ya se superaron los 300 milímetros. 307 decía exactamente. El ministro de Medio Ambiente. 307 milímetros. Entonces, en función de eso se van haciendo los análisis respectivos y cuando pasamos a alerta amarilla, ¿qué significa para el Sistema Nacional de Protección Civil? Debemos activar centros de operación de emergencia nacional, pasar de lo que usualmente tenemos 24/7, que se conoce como Centro de Monitoreo Nacional, ahora migra a ser el área de información y análisis de datos. Se instituye el área de operaciones donde se integran las comisiones técnicas sectoriales que tienen que ver con funciones clave en la respuesta. Estoy hablando de salud, seguridad, infraestructura, servicios de emergencia, albergues, información científica. Estoy hablando también de logística y por supuesto una que ahora mismo está activada ya. Estoy hablando de asistencia humanitaria internacional. Ya lo ¿verdad? tenemos activado, la asistencia humanitaria. Exactamente, el decreto de emergencia nacional del día de ayer, ipso facto o en el acto, como se dice, activa esta comisión. Entonces, en esa misma sintonía, seguimos con los análisis ya en el entendido que ya tenemos COEs o salas de situación institucionales a nivel municipal, departamental y nacional. El día sábado, a partir del otro análisis de la reunión, nos dicen, mire, ha girado un poco la situación, ha cambiado un poco el pronóstico, vámonos a alerta naranja. Así llegamos ayer a alerta roja y cuando tenemos ya alerta roja significa que la probabilidad deja de ser probabilidad y estamos teniendo ya afectaciones. A partir de eso, Neri, entonces, una de las responsabilidades y funciones de la Dirección General de Protección Civil es hacer una ponderación del riesgo. ¿Qué significa ponderar el riesgo? Y obviamente aquí es donde entran en el escenario la Comisión Nacional de Protección Civil, que la preside el señor Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. A partir de las reuniones que ha sostenido la Comisión Nacional de Protección Civil desde el día viernes, entonces ahora mismo se hace la ponderación del riesgo. Como le decía, ¿qué significa ponderar el riesgo? Si con apenas 120, 150 milímetros de lluvia hemos tenido 1, 2, 3, 4, 10 situaciones críticas, si significa que con 200, 300 o si el pronóstico se cumple de 750 milímetros, vamos a tener condiciones muy, pero muy críticas. Entonces, al ponderar ese riesgo, si extrapolamos un poco los números o si hacemos una proyección, al ponderar el riesgo significa que podríamos tener situaciones muy, pero muy críticas. ¿Qué significa? Es momento de hacer la solicitud al señor presidente de la República del estado de emergencia nacional y eso es lo que ha sucedido ayer. Sí. Esa es la ruta administrativa de la gestión de la emergencia. Ahora mismo yo le comentaba a alguien, existen dos tipos de decisiones cuando uno gestiona una emergencia. Las decisiones operativas que tienen que ver con que mande equipos al territorio, equípense albergues, evacúen a las personas.
vayan a quitar el árbol, mande maquinaria al MOP para limpiar las carreteras, activen los equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, los equipos de búsqueda y rescate en inundaciones, actívese todo, póngase a disposición de todo el personal operativo los recursos necesarios, decisiones operativas. Cuando estas decisiones suben de nivel y se convierten en decisiones políticas estratégicas, cuando se llega al punto de tener que tomar la decisión si se decreta o no estado de emergencia nacional, como fue el caso el día de ayer. Que hubo en la sesión plenaria extraordinaria. Exactamente. Y a eso pueden seguir cualquier cantidad de decisiones políticas estratégicas. Entonces, para los amigos radioescuchas que de repente ven, porque infortunadamente nosotros vemos de todo tipo de comentarios en las redes, ¿verdad? Cuando ven que se reúne todos los funcionarios en el Ministerio de Gobernación y sesionan para hacer el análisis de la situación, algunos, obviamente, es permitido no conocerlo todo, ¿verdad? Todos somos ignorantes de lo que no sabemos. Exactamente. Entonces, parte del trabajo de la comisión es llegar, escuchar, y yo diría que es nuestra función como Dirección de Protección Civil ponerlos en antecedentes a ellos. Ahora mismo estamos trabajando ya en la evaluación de daños y el análisis de las necesidades, porque si una instrucción hemos recibido del señor presidente de la República es a las personas se les debe brindar toda la atención y una atención digna. ¿Qué significa? Que si eventualmente se llegara al punto de solicitar asistencia humanitaria internacional, obviamente tiene que ser asistencia digna. Lo menos que la solicite el país, lo ofrecen los países, ¿cómo operan? Bueno, el decreto de emergencia nacional, digamos que da las pautas legales, técnicas, administrativas y hasta operativas para hacer un llamamiento de asistencia humanitaria internacional. Así funciona, digamos, esta metodología de trabajo. A partir de eso, el país, es decir, nosotros tenemos que decir qué tipo de asistencia necesitamos. Recordará usted historias tan macabras que se escucharon en los terremotos y en otros eventos, que venían furgones llenos de medias, que venían cosas. Eso es lo que no debe volver a pasar al país. Nos hemos ocupado, Neri, de escribir o construir todo un andamiaje técnico jurídico para que el país tenga toda la solvencia. Y yo creo que si algo hemos podido demostrar en los últimos 5 años es que la gestión de las emergencias le ha cambiado el rostro totalmente. Hay protocolos muy específicos en una gestión de emergencia. Exactamente, como por ejemplo decir qué es lo que uno necesita. No es mándenos lo que puedan, ¿verdad? Porque hay que denotar algo que usualmente no se conoce. A veces llega asistencia humanitaria, o asistencia humanitaria entre comillas, que lejos de convertirse en asistencia termina siendo un problema. Por ejemplo, si llegan cosas vencidas, las personas ven que entró el furgón, la población ve que entró el furgón, que entró el avión, que entró, y entonces al tener esos productos ya en tierra, hay que ocuparse de hacer un acta que diga que no sirven, que deben eliminarse, que deben no sé qué. Entonces, cosas como esas definitivamente no deben pasar. Yo creo que todo país es soberano. Y El Salvador creo que hoy más que nunca lo ha demostrado, ¿verdad? Que tiene soberanía, y la soberanía no solamente tiene que ver con el territorio, sino con cosas muy puntuales como hacer lo necesario para que las personas que resultan afectadas tengan la verdadera atención que se merecen, ¿verdad? Y temporalmente, director, a partir que se habilitan los albergues, ¿cuántos son los que están funcionando y cómo se hace la gestión para cubrir estas necesidades de las familias que ya están? Bueno, inicialmente quiero decirle que hablábamos de las funciones que se habilitan en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿verdad? ¿Cuál es la sintonía en la que trabajan estas comisiones técnicas sectoriales? Empecemos hablando de la de albergues. La Comisión Técnica Sectorial de Albergues, que está liderada por la Dirección de Albergues Temporales del Ministerio de Gobernación, básicamente tiene 3 momentos en la gestión de una emergencia relativa a los albergues. La primera de ellas es el preequipamiento, que como ya usted ha escuchado, ahora mismo son ya 100 albergues los que están dispuestos.
para albergar a un promedio de 6,000 y hasta 7,000 personas, ¿verdad? Estos son 100 dispuestos, pero los que están operando, ¿tiene datos cuántos? Sí, están operando nada más 23, ¿verdad? O están activos, mejor dicho, 23, ¿verdad? 23 con un total de 700, ahora mismo le doy el dato. Son 23 los albergues que están activos de un total de 100. Exactamente. Que están equipados. De un total de 100, 589 personas que están albergadas, ¿verdad? Ese es el dato puntual. Entonces, digamos que la fase previa en la gestión de la emergencia relativa a los albergues es el preequipamiento. Por eso es que si usted recordará, nosotros el Plan Invernal 2024 lo empezamos a operativizar desde abril. Sí. No solamente en lo relativo a limpieza de quebradas, limpieza de, digamos, de tragantes, estabilización de taludes que ha hecho el MOP, construcción de obras de mitigación, cosas que se deben hacer cuando no está lloviendo como ahora está lloviendo. Porque ahora ya no se pueden hacer los No podemos, ponemos en riesgo al personal. Entonces, a partir de eso, también hay otras acciones operativas que se hacen en la fase previa. Y el tema de los albergues es uno de ellos. Ahora mismo estamos en el durante. Si hablamos, estamos en el durante, exactamente. Porque a lo largo de la semana el pronóstico indica que seguiremos con lluvia. Exactamente, ahora mismo estamos en el durante. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este trabajo de gestionar una emergencia? Albergues, de la mano de las instituciones del sistema, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada de El Salvador, instituciones de socorro y otras instancias han hecho ya las evacuaciones preventivas. En algunos casos, pues, hemos visto cómo las personas han acatado, en otros no tanto. Reitero y aprovecho el espacio. Por favor, director. Aprovecho el espacio para hacer el llamado a todas las personas. No, hay una gran diferencia, Neri, entre ser evacuado y ser rescatado. Evacuamos por nuestros propios medios. Me ocupo de asegurar que en mi mochila de seguridad llevo mis documentos, los de los niños, los de las medicinas, todo aquello que me va a permitir continuar con mi vida. Independientemente se pierda o no se pierda lo que queda en la casa, yo debo asegurar la continuidad de mi vida en términos jurídicos, es decir, mis documentos, esa es la evacuación. Obviamente, si yo no acato esa recomendación, entonces vamos a tener que echar mano de equipos de respuesta y entonces se convierte en un rescate, ¿verdad? Y ahí las condiciones son diferentes. Totalmente diferentes porque ya ni siquiera salgo por mis medios. Puede ser que tenga que salir en una cuerda, colgado de una cuerda, en una lancha o en algunos casos extremos que se ha visto en un helicóptero, ¿verdad? Entonces, con el agravante de que con la lluvia y el viento que tenemos, no se puede, no hay condiciones. Exactamente, ¿verdad? Hacer uso de una aeronave también representa un riesgo, ¿verdad? Entonces, no por las condiciones de la aeronave, sino por las condiciones climáticas, y hay que decirlo así. Entonces, ¿cuándo es que entran todas las otras comisiones técnicas? Bueno, en un albergue no solamente hay que tener dispuesto equipamiento para albergar a las personas, darles abrigo, que duerman cómodamente, que no duerman ni en el suelo, ni en un cartón, ni en nada, sino que se le den las condiciones. Y otra vez, esa es la instrucción que tenemos del señor presidente Nayib Bukele, que las personas tengan condiciones dignas. Exacto. Entonces, si lo sacamos de su entorno familiar, de su entorno comunitario de riesgo, pues lo mínimo que deberíamos hacer es que tengan un entorno digno, ¿verdad? Entonces, a eso se le suma la salud, se le suma la seguridad, actividades lúdicas. El despacho de la primera dama, doña Gabriela de Bukele, le cuento que ha estado muy, pero muy activo en función de la protección de las niñas y los niños, que eso debe ser sí o sí yo diría, una función sui generis de todas las instituciones que trabajamos en pro de la gestión de la emergencia. Sí se ha considerado habilitar albergues en la zona de San Antonio del Mosco. Él se identifica únicamente con las iniciales HM. Por favor, dice, pregúntele
al director de Protección Civil por qué no se ha habilitado un albergue en la zona donde está el puente Luis de Moscoso sobre sí. Río Grande. Sí. Bueno, en principio quiero comentarle que sí, tenemos en San Miguel 4 albergues disponibles. Vamos a tomar nota de esto. Sí. Sé que los albergues que están dispuestos son 4 en San Miguel, Ajá. ¿verdad? Tenemos en Cesori, tenemos en Chapeltique, tenemos en Carolina, pero vamos a tomar muy en cuenta la observación que le está haciendo. Y estoy seguro que tiene ya la dirección de albergues, un albergue dispuesto para toda esa zona. Puede estar en ese Porque sector. lo que hemos hecho, Neri, es activar y justamente preequipar albergues en función de los escenarios de riesgo que están contemplados en esta situación, ¿verdad? Claro. Y usted decía que tenemos ya 23 albergues activos. ¿En qué departamentos ha habido la mayor necesidad? Tenemos albergues en Aguachapán, tenemos en Sonsonate, La Libertad, en San Salvador también, en La Paz, en Usulután y en San Miguel, y también en La Unión. Así en Conchagua. Exactamente, están estos albergues ahí. Tenemos 5 en San Salvador, Panchimalco, Soyapango, San Marcos, Nejapa. Tenemos 4 en La Libertad, en Santa Tecla, Chiltiupán, Comasagua, Conchalillo, 2 en San Vicente, es decir, en Tecoluca y Tepetitán, 1 en Usulután, tenemos 6 en La Unión, 3 en Sonsonate, 1 en Cabañas y 1 en La Paz. Sí. Esos son los albergues que están activados. El total de personas albergadas son 589 en estos 23 albergues. Conocía que también hay en la carretera de Los Naranjos, me decían que se había cerrado temporalmente, fíjese, me imagino que ha habido también caída de árboles. De hecho, fíjese que la mayor cantidad de situaciones que hemos tenido tienen que ver con caídas de árboles, pequeños derrumbes y deslaves en otros casos e inundaciones que han interrumpido temporalmente exactamente, que han interrumpido temporalmente la conectividad vial. Creo que es justo el momento para decirle a la población salvadoreña que estamos trabajando de la mano con todas las instituciones, comentarle que ya son 279 árboles a los que se les ha dado tratamiento, ¿verdad? O mejor dicho, los que se han atendido. Sí, que se remueven, se podan. Exactamente, sí, algunos se cayeron, como decimos en buen salvadoreño, se derraizaron, cayeron sobre carretera. Bueno, los dos hechos lamentables, tanto el de Santa Ana como el de Panchimalco, así es, los planes de Rendero. 46 deslizamientos que en algún momento han afectado algunas carreteras. Ahora mismo en Tacuba el Ministerio de Obras Públicas está trabajando ya para restablecer la conectividad vial de esta carretera que va desde Aguachapán para poder, pues rehabilitar el paso lo más pronto posible. De las otras carreteras que en algún momento estuvieron obstruidas, puedo decirle con mucha certeza que ya pues han sido rehabilitados los pasos. Mire, ¿y la ruta de los Chorros había alguna restricción? Circuló ahí una información que decía que el transporte de carga se iba a restringir en la ruta de los Chorros. Sí, por supuesto, sí. Y yo creo que es importante decir también, Neri, que en cuanto a la carretera de los Chorros, hay que ser muy objetivos en la información que se publica en las redes. Yo sé que todos, absolutamente todos, tenemos la libertad de publicar lo que se nos antoje y cuanto se nos antoje, pero estos son momentos en los que apelamos nosotros a la cordura y a la objetividad, a la responsabilidad. El día sábado, de hecho, fue previo a la reunión de la Comisión Nacional de Protección Civil y obviamente después la conferencia que se dio, circularon vídeos que ni siquiera eran de este fenómeno, sino que eran de otros días, de otras tormentas, en los que se maximiza la situación. No está bien preocupar de más a las personas. Ese tipo de divulgación es irresponsable. Totalmente irresponsable. Por eso ustedes insisten en que hay que informarse por los medios oficiales. Exactamente. Ustedes están publicando siempre la información adecuada para orientación de todos los ciudadanos, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que es bien importante decir,
De hecho, en esa misma oportunidad, el señor ministro de Obras Públicas dio a conocer hasta con imágenes sobre el trabajo que se está haciendo. Yo creo que quisiera recalcar un poco de lo que él dijo. En la construcción de este viaducto, que no solamente traerá mucho desarrollo a esa zona, sino que permitirá resolver muchos problemas de tráfico, creo que hay un detalle bien importante que de repente las personas o no lo conocen adecuadamente o tal vez no se han ocupado de leer suficientemente las redes en este caso del Ministerio de Obras Públicas, pero un dato muy importante, Neri, es que paralelo a las obras que se están haciendo de construcción, se están diseñando y construyendo obras de mitigación, que tiene que ver con estabilización de taludes, tiene que ver con protección de las coronas de los taludes, y eso ha hecho que a pesar de la cantidad de lluvia que hemos tenido, que ya pasamos casi los 200 milímetros en esa zona, no se han tenido situaciones complejas, ¿verdad? Obviamente no se descarta, hay que pensar que todavía faltan muchos días de lluvia y las situaciones geológicas obviamente se ven maximizadas cuando tenemos condiciones meteorológicas como las actuales. Entonces yo creo que es importante que lo valoremos. Hoy por hoy la carretera no está cerrada para el tráfico, pero sí con algunas restricciones. Y además, lo que ustedes pueden recomendar, director, pues es feriado, fíjense, y creo que en estas condiciones, por supuesto, si no necesitamos ir a algún sitio, es preferible que nos mantengamos en casa, ¿verdad? Por supuesto, yo siempre lo he dicho, miren, para festejarle al padre, a la madre, a quien sea, tenemos todo el año, ¿verdad? Sí. Tenemos todo el año. Nuestra sugerencia para este día es que mejor procuremos estar resguardados en nuestra casa, sobre todo si vivimos en territorios donde la susceptibilidad de tener derrumbes, árboles caídos, se incrementa en periodos como este. Así que no está de más hacer la sugerencia que mejor pensemos en tener algo muy propio en familia y ya pues habrán otros días, ¿verdad? Para poder festejar. La alerta roja que se declaró abarcó también la suspensión de clases, director, sobre la pesca y estas otras actividades. ¿Cómo estamos en el Está restringida, Neri, por dos razones muy importantes. La primera de ellas, se tiene mar picado, ¿verdad? Continuamos con mar picado, entonces continuamos con mareas vivas. Y la segunda, que me parece muy, pero muy validera en la restricción de la pesca artesanal e industrial, es que los vientos se están acelerando. El día de ayer en algunos puntos del país se han registrado ráfagas hasta de 50 a 55 kilómetros por hora. Eso es mucho viento. Le cuento que, digamos que en la clasificación de los eventos hidrometeorológicos, una depresión tropical llega hasta los 60 a 63 kilómetros por hora, dependiendo de la bibliografía que consulten. Cuando se convierte en una tormenta tropical de 64 o 65 kilómetros por hora en adelante, por lo menos hasta 119, porque de 120 arriba ya se constituye como huracán. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos es un campo depresionario, sin embargo, estamos teniendo ráfagas de viento muy, pero muy importantes. A todos aquellos que viven, sobre todo en las zonas altas del país, en las cordilleras, mucha atención con eso. Y a los pescadores, pues pedirles, yo sé que es complicado, yo sé que en algún momento, digamos que no solamente baja la producción, sino que también pues se ven interrumpidas las actividades laborales que nos permiten tener actividad comercial en esa zona. Pero es importante que sepan que justamente el estado de emergencia nacional también servirá para proveer asistencia a estas personas, ¿verdad? Esto se podrá hacer a futuro y hay también disposiciones, por ejemplo, director, para las personas, la navegación aérea. Y que sepa, bueno, somos uno de los aeropuertos que todavía hemos estado operando, gracias a Dios, con normalidad. Sí. ¿Se mantiene esto? Se mantiene, sigue operando, sin embargo, serán las autoridades de la aviación civil, autoridad de aviación civil, las que en algún momento dispondrán. Hoy por hoy, el aeropuerto está funcionando. Incluso, ¿verdad? Hubo vuelos que no pudieron aterrizar en Guatemala. Que vinieron a aterrizar aquí, exactamente. Acá. Y se espera, de acuerdo con este campo depresionario, director,
más zonas donde sea más fuerte la lluvia, la zona costera o cómo estaría? De acuerdo al pronóstico, básicamente tendríamos una C invertida en el país. Ajá. ¿Qué significa? Que podríamos tener los mayores acumulados de lluvia en la zona franja norte de oriental, es decir, estoy hablando de Morazán, estoy hablando de la zona norte de San Miguel y la zona norte de Cabañas. Luego estaríamos hablando de toda la Unión, un poco de la franja oriental de San Miguel y toda la costa. Estamos hablando de toda la costa. De hecho, ahora mismo, toda la costa un poco también hacia la cadena montañosa, porque en Apaneca hemos registrado 307 milímetros. En la Unión, en algunos puntos, en Conchagua, se ha registrado hasta 260 milímetros. Sí, y nos afectó mucho ahí este desbordamiento del río Huascorán también. Exactamente, en la zona de Barrancones, ¿verdad? Entonces, es importante que estemos muy al tanto. En la zona de San Francisco Menéndez tuvimos 205, en la zona de Jujutla 137 y así sucesivamente hemos visto cómo se ha venido incrementando y pues si los pronósticos se cumplen, insisto, podríamos llegar a tener alrededor de 500 milímetros en estos 5 días y contando, ¿verdad? Y fíjese que ayer también se conoció sobre afectaciones de ganaderos. Después hicimos toda la coordinación con la Secretaría de Prensa y con el Ministerio de Agricultura y pudimos hablar con el encargado de, sí, cómo no. Al final recuperó, me decía él, hablé con él y me decía que recuperó las reses. No ha habido ya más información sobre impactos para el sector ganadero. Realmente no, y creo que al menos impactos no se han registrado. Sin embargo, quiero decirle que una de las tareas también que tenemos ahora mismo es iniciar ya mismo la evaluación de daños para luego hacer la estimación de necesidades, que es parte del trabajo que tiene todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Inicialmente, las comisiones municipales y las departamentales, digamos que dan la primera tonada en cuanto a evaluación de daños se refiere. Nosotros tenemos como personal desplegado en el territorio que ya están haciendo los digamos, informes de situación. Con eso se construye el informe de situación nacional y a partir de ahí, pues obviamente se determinan daños y daños y necesidades en este momento para luego, en el mediano y largo plazo, hacer la estimación de pérdidas y hacer pues la solicitud de la asistencia que se requiera. En el caso específico de ganadería, ayer mismo el encargado de despacho del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha venido, y no solamente ayer, sino en estos últimos 3 días, ha venido reiterando que hay espacios que se están disponiendo para el resguardo de los animales. Entonces, es importante que las personas que se dedican a la ganadería estén muy en contacto con los enlaces que ya están en las diferentes zonas del país, que ya sabemos que son zonas de ganadería, para poder hacer el respectivo resguardo de estos animales, ¿verdad? Muchas gracias, director Luis Alonso Amaya, por habernos acompañado. Si nos puede actualizar los números de protección civil para que las personas en caso de emergencia hagan uso razonable de este servicio, no hacer estas falsas llamadas. También hay que ser responsables en estos momentos. Con el mayor de los gustos, tenemos el 2281-0888, es el número del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y por supuesto a esto se le suman los números el 911 de la Policía Nacional Civil, el 132 del Sistema de Emergencias Médicas, el 913 del Cuerpo de Bomberos y hay algo bien importante que me gustaría decir y recalcar. Cada vez, amigo radioescucha, que nos hacen una llamada falsa, como dice el director de bomberos, lo que provocan es que nos alejan de una emergencia real, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos un uso racional de los medios. Debe saber todo el pueblo salvadoreño, todo el país, Neri, que el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, tenemos dispuestos todos los recursos. Para nosotros es una oportunidad de demostrar
para qué nos preparamos, para qué se construyen planes, para qué tenemos equipamiento, para qué tenemos talento humano. No nos pesa en absoluto, lo hacemos con el mayor de los gustos porque este es nuestro trabajo. Para eso nos hemos equipado, para eso nos hemos preparado. Sin embargo, es importante que la población haga también un buen uso de estos recursos que tenemos, porque en el preciso momento que vamos a un lugar donde no ha ocurrido nada, nos estamos alejando de un lugar donde algún hermano o hermana salvadoreña de verdad puede estar necesitándonos. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.